Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los fundamentos y rol del psicólogo educativo. El grupo está conformado por Joana Vivas Vázquez y quien les habla, Carol Bolaño Vázquez. Esta temática va enfocada en la perspectiva teórica del aprendizaje, aquellas que nos permitan analizar y comprender si existe relación entre estas teorías. El proceso de enseñanza y aprendizaje del individuo principalmente en el ámbito educativo. Vamos a analizar un poco sobre las teorías como la conductista, la cognoscitivista y la constructivista. Hablemos un poco sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje. Enseñar es poner a disposición del alumno las herramientas y contenidos necesarios que permitan, mediante la acción e interacción, hacer cambios enfocados hacia el aprendizaje. Y aprender son los cambios que se tienen lugar en la estructura del conocimiento del alumno como una consecuencia de integración que se realiza entre el conocimiento que ya posee y los que acaba de aprender. Se logra el aprendizaje cuando se demuestra una respuesta acertada y apropiada, seguida de la presentación de un estímulo ambiental. Asimismo, influye la actitud con la que el alumno se enfrenta al aprendizaje, el interés, la motivación y el deseo de satisfacer sus necesidades educativas. Según estudios que se han realizado recientemente en el campo de la investigación psicológica y educativa para el desarrollo del aprendizaje, se requiere al estudiante, uno, que posea una capacidad intelectual que le permita adquirir mucho contenido. Dos, que tenga conocimientos adquiridos previos que le permitan conectar los nuevos con los que ya ha aprendido. Tres, que conozca y sepa cómo utilizar una estrategia de aprendizaje necesaria donde le permita organizar e integrar los contenidos de una forma lógica. Y por último, es necesario que el alumno quiera aprender y sienta capaz de hacerlo, que tenga la voluntad y que tenga la iniciativa de tener un aprendizaje correcto. Perspectivas conductistas del aprendizaje. Hay un modelo pedagógico que surgió en la primera década del siglo XX. Esta perspectiva teórica se centra en la conducta observable del individuo en su proceso de aprendizaje. Las personas aprenden de acuerdo a las condiciones de estímulos y respuestas, estos determinados por las variables ambientales y del individuo. Asimismo, la conducta es modificable, observable e identificable. Las características. ¿Cuáles serían los objetivos y metas? El moldeamiento y acondicionamiento de la conducta, es decir, la técnica, la mecánica y sistemática. Y otra importante característica es la relación entre el maestro y el estudiante. Esta debe ser mecánica y jerárquica, es decir, el estudiante como el sujeto pasivo receptor y el maestro como sujeto intermediario del aprendizaje. Hablemos un poco sobre los representantes principales. Entre esos destacados tenemos a John Watson. Hablemos un poco sobre donde para él el conductismo es el estudio experimental, objetivo y natural Hablemos un poco sobre de la conducta. Para Iván Pablo, define que el planteamiento Hablemos un poco sobre conducta clásico. La conducta es aprendida a través de estímulos, Hablemos un poco en sobre términos condicionales. Y para Burrus menciona unas características Hablemos un como poco es la sobre modificación de la conducta, condicionamiento operante, leyes generales que rigen Hablemos un poco sobre como decir la modificación de la conducta, de la función de las el condicionamiento. Hablemos un poco operante, sobre las leyes generales que rigen la conducta y para él Hablemos un lo poco sobre importante hablemos un era el poco sobre los comportamiento, representantes es el principales. resultado de la función. Hablemos de las un poco sobre categorías tenemos a tres representantes principales. Continuamos con la perspectiva cognoscitiva. Esta teoría es propuesta por Jean Piaget. Es un modelo que considera el aprendizaje como un proceso mental activo de adquisición, recuperación y uso del conocimiento. Esta teoría sostiene que los estudiantes organizan, procesan y almacenan la información de manera activa. Aquí se emplea la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La perspectiva cognitiva comprende los procesos que permiten descubrir cómo el ser humano piensa y aprende, identificando aspectos internos de información, considerando el aprendizaje como un proceso activo que relaciona aquellas teorías centradas en el estudio de la mente, logrando así comprender cómo la memoria interpreta, procesa, asimila, acondiciona y almacena la información. Aquí implica el estadio sensoriomotor, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales. La perspectiva constructivista es un modelo teórico que enfatiza el papel activo y constante del aprendiz en la construcción de la comprensión y darle sentido a la información que recibe.
Es una propuesta de Lev Vygotsky y Jean Piaget. Estos consideraban que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias y pensamientos previos. En el aula, los educadores pueden fomentar el constructivismo al diseñar actividades que desafíen a los estudiantes a resolver problemas, explorarlos y colaborar entre sí. El constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va produciendo con el día a día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales. Este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. Para Zambrano, este paradigma concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce, convirtiéndola en un nuevo conocimiento. Es decir, que las experiencias previas del sujeto le permiten, en el marco de otros contextos, realizar nuevas construcciones mentales. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos claves que son muy importantes en el aprendizaje significativo, puesto que hoy en día cuando hablamos de aprendizaje significativo nos referimos a cambio conceptual y constructivismo. La buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo y cooperativo entre los estudiantes. La enseñanza-aprendizaje son factores independientes y cada uno cumple una función específica. Estos se integran y representan una unidad que va enfocada a contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante y en favorecer la adquisición de los diferentes saberes. Aquí se integran los conocimientos previos y los conocimientos por aprender, las habilidades, las competencias y la destreza, junto con sus valores de cada estudiante. El rol del docente y el estudiante. Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diferentes roles, como el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo. El profesor es un mediador reflexivo entre el alumno, la cultura y el ambiente que los rodea. Asimismo, el estudiante debe comprometerse con responsabilidad dentro del grupo para lograr un aprendizaje efectivo y significativo. Además, los estudiantes deben interactuar con el docente mediante el respeto por la diversidad y la inclusión en el aula de clase. Tenemos algunas consideraciones. Consideramos que el aprendizaje del ser humano es el resultado de la interacción con su medio ambiente, del contacto, de sus experiencias vividas en su entorno familiar, cultural o social. Y desde la perspectiva conductista, se da tras una secuencia de asociación, creando conocimiento al relacionar los antecedentes situacionales con su consecuente de estímulos y respuesta. El aprendizaje se da en función del entorno, no es duradero y por lo tanto requiere reforzamiento. Es memorístico, repetitivo y responde a estímulos. El docente presenta aquí de manera clara, precisa, consciente, facilitando la asociación entre estímulos y respuesta. Aquí el estudiante observa y responde de manera a las consecuencias de su comportamiento o conducta en torno a refuerzo o castigo. En la perspectiva cognitiva hace énfasis en los procesos mentales internos, enfocados en la información y su procesamiento. El docente hace de modelador, crítico y el estudiante es el responsable de construir su propio conocimiento. Desde la perspectiva constructivista, el hombre esencialmente construye, decide y procesa su desempeño, es decir, construye su conocimiento. El aprendizaje es activo, colaborativo, contextualizado y de pensamiento crítico. El rol del docente en esta teoría es observar que los estudiantes, observar a los estudiantes, proporcionarle retroalimentación oportuna, constructiva. El estudiante es un conductor activo de su propio conocimiento, participando activamente tras la exploración, la cuestión o la solución de los problemas.